en esta noche el título ese que está ahí. Cuando Dios tiene, ¿qué cosa? Un Propósito. propósito, ¿no es cierto? Y una de las preguntas que todos los seres humanos nos hacemos y todo ser humano se hace, y principalmente por ahí muchas veces nos hacemos nosotros, aunque estamos dentro del camino del Señor, es ¿por qué motivo o por qué causa yo estoy en esta tierra? ¿O por qué o para qué vivo? No sé si ustedes jóvenes se han preguntado esto en algún momento. Y esta pregunta probablemente haya pasado en algún momento por nuestra mente, y aquello que nos llamamos cristianos, hijos de Dios, es importante que la hagamos porque por esto es que nosotros somos hijos de Dios, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay, como dice el título este, hay un propósito del Señor para nosotros. Y ahí yo escribí una definición de lo que es el propósito de Dios. El propósito de Dios es el deseo de Dios, es la voluntad de Dios, es la intención de que, es la intención del Señor que el ser humano esté junto a Él y viva para la gloria de Él. Ese es el propósito de Dios. Y Dios es tan bueno que se encarga de revelarnos a nosotros ese propósito, pero a su vez también nos revela nuestra parte en ese propósito. En un espectáculo nosotros tenemos dos partes. Tenemos la parte de los espectadores, ¿no es cierto? Y la parte de los protagonistas. El asunto es, y la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, ¿en qué parte del espectáculo yo estoy? ¿Estoy como protagonista o estoy como espectador? Ustedes saben que el espectador se sienta plácidamente, ¿no es cierto? Y ve el espectáculo tranquilo desde afuera. Mientras que el protagonista, ¿no es cierto?, es el que tiene una parte activa en el desarrollo del espectáculo. Y así pasa con el propósito que Dios tiene para cada uno, con el propósito que Dios tiene para su iglesia. Podemos estar de espectadores o podemos estar de protagonistas, moviéndonos en la dirección que Dios quiere que nosotros nos movamos, siempre buscando que el Señor se lleve toda la gloria. Y hoy yo quería meditar sobre la vida de un joven que fue aprendiendo paulatinamente a descubrir el propósito que Dios tenía para su vida. Y quiero que veamos bastante, vamos a ver en esta noche, si me permite, Miguel, si no, después me decís cortamos, ¿viste, Miguel? Quería ver acerca de la vida de José. La vida de José. Génesis 37 del 1 al 4, primeramente. Génesis 37 del 1 al 4 dice lo siguiente. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos, y amaba a Israel, o sea, Jacob, amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez.
y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Vamos a leer hasta ahí primero. Pero la Biblia comienza aquí narrando la historia de la familia de Jacob. Y dice que José, siendo de 17 años, apacentaba la oveja junto con sus hermanos. Y dice, y le informaba José a su padre de la mala fama de sus hermanos. Ahora, podríamos decir que José era un buchón, ¿no es cierto? Qué buchón este José. No, rebuchones, José. Y dice que era el hijo más querido de Jacob, porque lo había tenido, dice la palabra, en su vejez. Y era todo un logro para Jacob haber tenido a José y todo, y por eso le daba a él mucho valor a José. Y Jacob por ello dice que le había regalado una túnica de colores. Nosotros imaginémonos por un momento este cuadro. Prácticamente un adolescente de 17 años, el más chico de la familia, a quien su padre le da su sobreprotección, le da con todos los gustos, y era el más amado por su padre. En este momento, seguramente José se habrá sentido seguro por esa preferencia que su padre tenía para con él. Para colmo de los colmos, el padre le encarga que le informe cualquier cosa mala que hagan sus hermanos. Así que ante esta situación, no era raro que los hermanos lo querían matar, ¿no es cierto? Lo aborrecían. Pero sigamos leyendo hasta el 11, a ver qué dice la palabra. Dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Y aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Les respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y de sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. La historia, como vemos nosotros, continúa narrando esto de los dos sueños, ¿no es cierto? Estos dos sueños que les explica a los hermanos, ¿no es cierto? Y a esta altura de los relatos que vemos en la palabra nosotros, la mostaza de los hermanos se había subido ya a niveles catastróficos, digamos. Un poquito más alto, Juan, porque se escucha medio bajito. Hola, ¿ahí? Ahí está. A ver ahí. Ahí. Bueno, digo que a esta altura de los acontecimientos y de lo que estaba contando José, la mostaza de los hermanos ya se había subido a niveles catastróficos ya. Entonces, yo me pregunto, ¿no? Me pregunto yo, ¿por qué tenía que contarle estos sueños a los hermanos?
Porque yo creo que se habrá dado cuenta, José, de que lo iba a hacer enfurecer a los hermanos. No sé para qué le cuenta él los sueños. Entonces yo me pongo a ver esta actitud de José, esta pequeña actitud de José, y digo, José tenía un poco de agrande. José tenía un poco de arrogancia, un poco de orgullo. Y aquí nosotros podemos aprender algo. Que muchas veces cuando nosotros somos jóvenes, hay una actitud por ahí arrogante de nuestra parte. Hay una actitud por ahí de soberbia de nuestra parte. Por ahí nadie nosotros nos puede decir nada porque ya lo sabemos a todas, ¿no es cierto? Siempre tenemos la razón. Por ahí nos molesta lo que nos dicen los mayores y lo que nos aconsejan. Y dice en Proverbio 22:15 que la necedad está ligada al corazón del muchacho. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Y una persona necia es una persona terca, es una persona porfiada, en lo que dice ya hace una persona imprudente, falta de razón. Pero la segunda parte de este versículo nos dice más, la vara de la corrección la alejará de él. Ahora, es necesario de que nosotros seamos corregidos. Queridos jóvenes, es necesario que nosotros seamos corregidos de todas nuestras actitudes arrogantes, y de ello solamente el que se encarga de corregirnos es el Señor, es nuestro Dios. Hay un versículo que está en Daniel 4:37 que dice, porque Él sabe humillar a los que andan con soberbia. Y por ahí yo creo que Dios tiene que hacer con nosotros que nosotros bajemos un poquito los humos, bajemos un poquito la cabeza para que podamos ser más efectivos en nuestro servicio. Pero vamos a lo que pasa después. Hay un trato de Dios especial con sus hijos. Y ese trato tiene que ver con las correcciones que Él quiere hacer. Él nos tiene que corregir a nosotros. Así como decíamos, todas aquellas actitudes malas que tenemos en nuestra vida, como el orgullo, la autosuficiencia, la independencia de Dios, nuestras palabras que hieren, el carácter de, por ahí con ira que tenemos, ¿no es cierto? Y entonces todas estas actitudes que contaminan nuestra vida y salen de nuestro corazón, como decía el Señor en Mateo 15, lo que contamina al hombre es lo que sale de él y no lo que entra. Porque lo que nos contamina es lo que sale del corazón. De nosotros depende, queridos jóvenes, cómo alimentamos nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra alma. De la forma como alimentamos nuestro interior, así serán nuestras intenciones. La palabra de Dios dice en Hebreos 4:13, ustedes conocen bien 2 y 13, el pasaje dice que la palabra de Dios discierne las intenciones del corazón. Y las intenciones se mantienen dentro de nuestro corazón, así como se mantiene algo dentro de un recipiente. Las intenciones nuestras están agazapadas ahí dentro de nuestro corazón. Tenemos que corregir nuestro corazón con la palabra de Dios y mediante la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso. No creamos todo lo que pensamos
de nosotros mismos, porque muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Cuídate, porque puede ser que tu corazón esté lejos del Señor. Cuidemos lo que sale de nuestra boca, pero también cuidemos los pensamientos, porque es allí donde se originan nuestras palabras. Y también cuidemos aquellas actitudes, porque si no las corregimos tarde o temprano, van a traernos mucho dolor de cabeza. Dice un versículo que ustedes lo deben conocer bien, que está en Jeremías 17:9, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que pruebo la mente y el corazón para dar a cada uno según su obra. Uno de los hechos, digamos, de los dichos más conocidos que se escuchan hoy en día y que seguramente yo lo he escuchado también entre los jóvenes y por ahí se ve en la televisión este dicho, dice lo siguiente: haz lo que te dicte el corazón, haz lo que tu corazón te diga, haz lo que tu corazón te dicte. Pero ¿saben qué? El corazón nuestro necesita ser sanado y ser limpiado por Dios. Si nosotros le llevamos el apunte al corazón, vamos a terminar mal. Una de las situaciones más desdichadas para nosotros es que vivamos engañados por nuestro propio corazón. Que creamos que todo está bien en nosotros, que si estoy metido en alguna actividad en la iglesia estoy bien, que mis conceptos son los correctos, que lo que yo pienso está bien, es lo mejor, que si las cosas se hacen como yo digo son mejores. Por ahí un pensamiento, el pastor no sabe lo que hace, yo sé más. Pero la palabra de Dios nos exhorta a salir de nuestros engaños. Hay un versículo que dice Primera de Juan 1:8 que dice lo siguiente, lo voy a leer porque así la memoria por ahí. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Por eso es que nuestro corazón tiene que ser corregido y tratado por Dios. Pobre de nosotros, que hacemos muchas veces oídos sordos al Señor y escuchamos mal los consejos de nuestro engañoso y pervertido corazón. Una de las cosas que Dios hace mediante su tratamiento y mediante su trato es librarnos de los engaños de nuestro corazón. Pero vamos a seguir viendo la vida de José, porque en lo que yo quiero entrar es que Dios tiene que tratar con José. No lo vamos a leer a todos los versículos porque va a ser largo, pero ustedes sigan con la vista ahí. Génesis 37 del 12 al 36. Lean, vayan siguiendo con la vista, pero yo les cuento qué pasa ahí. Dice aquí la palabra que los hermanos de José se fueron a pastorear con su oveja Siquem. Y Jacob le envía a José para que vea y controle qué estaban haciendo los hermanos. Imaginémonos nosotros por un momento cómo había crecido la bronca de los hermanos a ese momento ya. Y dice la palabra que cuando vieron a José, conspiraron contra él para matarle. Eso dice el versículo 18. Y este era el momento. Pensaron, el momento que nos libremos del soñador. Cuando ellos estaban decididos a matarlo, Dios interviene a través de dos de sus hermanos, que es Rubén y Judá,
y deciden tirarlo ¿a dónde? A una cisterna, a un pozo, dice la palabra, ¿no es cierto? Y yo cuando veo el pozo y me pongo a meditar en el pozo, veo algo profundo y algo oscuro. Pero yo quería que aquí meditemos algo. Y te hago una pregunta. ¿Cuántas veces otras personas te han tirado al pozo? ¿Cuántas veces otras personas te han empujado al pozo? Pueden ser diferentes tipos de pozos. Pozo de desánimo, pozo de frustración, pozo de incredulidad, pozo de indiferencia, pozos de menosprecio, pozo de deshonra, etcétera, etcétera. Y en la oscuridad del pozo, ¿sabe lo que ocurre? Perdemos de vista nosotros porque no tenemos salida, no tenemos camino para ver. En la oscuridad del pozo se pierde el primer amor. Y Dios quiere hoy sacarte del pozo en el cual el diablo te haya metido. Dice la palabra que los hermanos, además de tirarlo al pozo, le quitaron la túnica de colores. Y Dios en su tratamiento, Dios en su trato con nuestras vidas muchas veces permite que nosotros seamos despojados de nuestros recursos, de todo aquello que está de más en nuestra vida y nos perjudica. Dios permite que seamos despojados de eso. A ese despojo algunas veces lo sufrimos a través de otras personas o a través de seres queridos, pero en el fondo es Dios que está tratando con nosotros. Y te hago una pregunta, ¿has sufrido en algún momento algún despojo? ¿Algo que has perdido de tu vida? Tienes que saber que eso que has perdido es parte del trato de Dios para tu vida. Él tiene bajo el control toda tu vida. Él tiene bajo el control la vida de aquellos que le honran, de aquellos que le buscan. No estamos desprotegidos ni estamos a la deriva. Dijimos que hay un propósito de Dios. Dice en Deuteronomio 8:2 que Dios le dice a su pueblo, porque yo te he traído este desierto para probarte y para saber qué había en tu corazón. Y en ese despojo se nos va el orgullo, en ese despojo se nos va la autosuficiencia de que nosotros podíamos hacer todo solito, y en ese despojo ya no nos sentimos mejores que los demás. Si Dios ha de hacer algo en nosotros, nos va a despojar de todo aquello que nos perturba para que seamos conformados a la imagen de Él. Por eso quiero decirles que estemos preparados para esos momentos, para los momentos en que Dios nos va a despojar. Y dice la Biblia que José fue despojado. Y lo vendieron por 20 piezas de plata como esclavo. Aquí José pierde la libertad. Se le acabó la libertad. Se acabó de espiar a los hermanos. Ya no puede moverse. Se acabaron sus privilegios al lado de su papá. Y Dios le dice, bueno, José, es hora de que ingreses en mi escuela. Y en mi escuela solo se aprende a depender de mí. En mi escuela, la materia principal es el sufrimiento. En mi escuela, el título que yo doy es la de servidor. Dice la Biblia que cuando Rubén llega al pozo, José
ya no estaba más. Los hermanos de José le llevan a su padre la túnica manchada con sangre de animal, mostrándole que José había muerto. Y el diablo se deleita cuando Dios permite que nosotros seamos despojados. Aún el diablo te cree que estás muerto, que estás listo, ¿no es cierto? Y así quiere hacértelo ver a vos y a los demás. Pero ¿sabe qué? Como dice Job en Job 19, 25 al 27, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Les quiero mostrar tercera, perdón. Ahí va. Las pruebas son una preparación para poder cumplir el propósito de Dios. Y lo que decía recién, en su trato, Dios nos despoja a nosotros de nuestra autoconfianza y nos deja sin recursos. Pero sigamos un poquito. El relato continúa con la llegada de José a Egipto. Dice el versículo, ahí tenemos Génesis 39:2, creo que está la referencia ahí, Génesis 39:2, llega a Egipto y dice que ahí es comprado por un oficial de Faraón que se llamaba Potifar. Pero dice algo muy importante el versículo ese 39:2, más Jehová estaba con José. Ahora, una pregunta. ¿Puede ser que el mismo Dios que permite que José sea despojado y que sea probado, aún siga estando con él? Y es así. Sí, Dios sigue estando. Porque dice el Salmo 91:15, con él estaré yo en la angustia. Y así es como, aunque Dios lo estaba probando, Dios lo estaba tratando, pero Dios estaba con José. Dios no lo había dejado solos, así como a nosotros no nos deja solos. Él nos prueba, Él nos despoja, Él por ahí hace que suframos, pero saben que Él está con nosotros en la angustia para levantarnos. Sí, Dios está con nosotros. Dios nunca deja solos a sus hijos durante el trato que Él nos da. Pero llegamos a Génesis 39 del 3 al 6, en esos versículos, la primera parte del 6, 39, 3 al 6, primera parte, y llegamos a esos versículos y vemos algunas cosas. Dice aquí la palabra que el amo vio que Dios estaba con José. Por algo dice Job una palabra también en el capítulo 23:10 de Job, dice, me probará y saldré como el oro, me probará y saldré como el oro. ¿Y el oro cómo sale? Brillando, iluminando todo alrededor. Y así es como estaba saliendo José de en medio de esa prueba. Él estaba soportando, pero estaba brillando. El reflejo que produce el oro cuando es iluminado por una luz es la figura para mostrar lo que pasa con una vida que es iluminada por la luz de Dios. Pero antes hemos sido pulidos, antes hemos sido limpiados por la mano de Dios, y esto se podrá ver sobre nuestras vidas luego de que Dios haya tratado con nosotros. José halló gracia, dice la palabra, ante los ojos de Potifar, ante los ojos de su amo al cual servía. ¿Y qué significa esto que halló gracia?
Esto que halló gracia significa que Potifar lo trataba amablemente a José. Y cuando una vida ha sido tratada por Dios, hay algo que se refleja en ella, y es la paz que tiene. Cuando en el corazón de una persona hay paz, muchas veces los demás son atraídos a actuar hacia ella con amabilidad. Y te hago una pregunta. ¿Estás sufriendo en este momento el mal carácter de otras personas? ¿No será porque no estás en paz con el Señor? Dios te está mostrando que Él quiere intervenir en tu vida. Otra actitud que tenía José, ¿saben cuál es? Que José servía. Él era el que servía. Ya había pasado el tiempo de José el privilegiado. Se acabó el José nene de papá. En la escuela de Dios estaba comenzando a ser José el siervo, José el servidor. En medio del trato de Dios, José había aprendido la humildad. El servicio hecho con humildad en el propósito de Dios tiene mucha importancia. Dijimos que uno de los fundamentos del propósito que Dios tiene es atraer a Él, a cada hombre y a cada mujer. Que ellos aprendan a vivir para su gloria y mediante el servicio nosotros atraemos a otras personas hacia Dios. Jesús dijo a sus discípulos, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Y esa es la actitud que tenemos que tener todos. Lo otro que vemos en estos versículos, en esta parte de estos versículos, es que Potifar le hizo mayordomo de su casa y le dio poder sobre todo lo que tenía. Fíjense ustedes cómo la dedicación y la responsabilidad de José en todo lo que tenía, junto con la bendición de Dios, llevó a su amo a hacerlo a él el mayordomo y le dio toda confianza. Según el diccionario, un mayordomo era un administrador de los bienes de la casa de otro. El mayordomo dirigía al personal y llevaba las cuentas de la casa. Era el que distribuía los artículos y alimentos a los componentes de la casa, tanto para su alimentación como para llevar a cabo los trabajos. El mundo está buscando personas dignas de confianza para los trabajos y esas personas solo se encuentran dentro del pueblo de Dios. Dice Santiago 5:6, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Dios honró a José, y también Dios puede honrarte a vos, puede honrarnos a cada uno de nosotros. ¿Cómo es la pregunta, esta pregunta? ¿Cómo es nuestra actitud frente a las responsabilidades diarias que tenemos? ¿Cómo es tu responsabilidad frente a las actividades que tenés diariamente? ¿Lo haces con dedicación? ¿Los demás confían? Si lo hacemos así, ¿sabe lo que va a pasar? Dios nos va a dar más responsabilidad. Porque al que mucho se le haya dado, más se le demandará. El Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. La vida de este joven temeroso de Dios era la causa de la bendición del egipcio. Y la vida de muchos jóvenes temerosos de Dios puede ser la causa de bendición de muchas cosas, de muchas ciudades, de muchas casas, de muchas ciudades, de muchos países. Y tú puedes ser la causa o el motivo de que otros sean bendecidos por Dios, así como fue bendecida la casa de Potifar. ¿Estás preparado para esto? Que así sea. Pero
Fíjense ustedes, cuando hay sin santidad y compromiso, cuando hay temor de Dios, se levanta el enemigo, se levanta el diablo ataca, porque dice el relato en el versículo 6 que José era de hermoso semblante y bella presencia. Y la Biblia dice que la mujer de Potifar puso sus ojos sobre José y le pidió dormir con ella, pero él no quiso. ¿Cómo que no quiso? Leamos nuevamente. Ella le pidió dormir con ella, pero él no quiso. Y queridos jóvenes, para el mundo esta situación parece inaceptable y diría, este muchacho tiene un problema de identidad. No es algo normal lo que hace José. Lo que pasa es que el hombre natural, dice la palabra, no percibe las cosas que son del espíritu y para él son locura. Dice así la palabra. Y José sabía dónde estaba parado y a través del trato de Dios su carácter estaba firme. Ya esto lo podemos ver en lo que él le dice a la mujer. Le dice, mi amo no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa y ha puesto todo en mi mano. No hay otro mayor que yo en esta casa y te ha puesto a ti, que eres su mujer, a mi cuidado. Por lo tanto, ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Y José quiso hacerle ver a la mujer, a esta mujer, que ella era la mujer de su amo. Mostró que él tenía un concepto claro y de lo sagrado que era el matrimonio. Pero el diablo, al ver santidad, al ver compromiso y al ver temor de Dios, lo continúa atacando, dice la palabra. Y la mujer quiere llevarlo a la cama por la fuerza, pero José sale corriendo. Dice la Biblia, huyó y salió. Y hay situaciones en las cuales, hay situaciones de pecado de las cuales nosotros tenemos que huir, tenemos que salir corriendo, tenemos que tomar decisiones drásticas. Pero creo que José se mantenía firme por su temor a Dios y su compromiso con él. Una de las cosas que la iglesia en general ha perdido es el temor reverente al Señor. Malaquías 1:6, el Señor les reprende a los sacerdotes y les pregunta, ¿dónde está vuestro temor? Y creo que Dios pregunta en este tiempo a nosotros como iglesia, ¿dónde está nuestro temor? Que podamos responderle al Señor, Señor, tu temor está en mi corazón. Yo tengo tu temor en mi corazón. Pero continúa el relato y dice que, versículo 13 al 23, lo seguimos con la vista, ante la bronca por haber sido rechazada la mujer de Potifar, inventa una versión de los acontecimientos que la favoreciera. Y al salir corriendo, José dejó, dice la palabra, la ropa en manos de ella, y esto le sirvió para acusarlo a José. Dice la escritura que cuando terminó de hablar, Potifar tomó a José y lo metió en la cárcel directamente. Qué paradoja, ¿no? ¿Qué podría haber pensado José? Hago el bien, no peco contra Dios, ¿y a dónde voy a parar ahora? Voy a parar a la cárcel. Pero inmediatamente después la Biblia continúa diciendo, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Qué injusticia tremenda estaba sufriendo José, pero ya se había acostumbrado al trato de Dios. Ya estaba sabiendo cómo Dios trataba con él. Había aprendido que así como Dios lo había guardado hasta ese momento, lo iba a seguir haciendo. Yo creo que Dios estaba tan contento con la fidelidad de José
que a través de su palabra nos enseña a nosotros que cuando sufrimos injusticias por causa de obedecerle, Él nos sigue extendiendo su misericordia y sigue estando con nosotros. ¿Estás en este momento sufriendo injusticia por ser obediente al Señor? Jesús dice, bienaventurados cuando fueren maltratados, cuando los persigan, cuando hablen mal de ustedes por causa de mi nombre. Pero José seguía hallando gracia ante los ojos de los demás, y en este caso dice que halló gracia ante el jefe de la cárcel. Y dice la palabra que el Señor estaba con él, y todo lo que hacía José, el Señor, lo prosperaba. Hay algo muy importante. Nuestra constancia en ser fieles a Dios es premiada con su presencia en nuestras vidas. Si somos constantes, Dios va a estar con nosotros. Si somos constantes en serle fieles a Él, Dios va a estar con nosotros. Nos va a estar fortaleciendo, nos va a estar levantando. Continúa el relato diciendo que en la cárcel José encontró a dos sirvientes de Faraón, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, que habían sido puestos presos. Y José dice que los servía. Ambos tuvieron un sueño y cada uno su propio sueño, pero parece que estos sueños los perturbaban de tal forma que José les preguntó por qué estaban tan preocupados. Y ellos van y le cuentan el sueño a José. Y él, fíjense, glorifica a Dios y les dice a los dos, ¿no son de Dios las interpretaciones? Y luego los escucha y les interpreta los sueños. Y dice la palabra que eso que ellos habían contado, esos sueños que habían tenido, iban a ocurrir. Y así fue como después nosotros vemos en la palabra que ocurrieron. Lo que vemos aquí nosotros, que los dones de Dios se manifiestan en toda su magnitud cuando ya hemos sido despojados, cuando ya hemos sido tratados por Dios y solo dependemos de Él. Aquí se estaban manifestando los dones de José. Se estaba manifestando ese don de los sueños que se iban a cumplir, que Dios le había dado. En el versículo 22 de este capítulo 40 se nos dice que el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Y muchas veces nosotros tenemos que aprender a esperar un poco más del trato de Dios. Pareciera que ya termina la prueba, pero la prueba no termina, la prueba sigue. Porque Dios quiere sacarnos mejores todavía. Probablemente cuando José vio el cumplimiento de sus interpretaciones y haya comenzado a tener ilusiones de que era la oportunidad de su libertad. Pero como vemos, no fue así, y una de las cosas que nos cuesta como hijos de Dios a nosotros, y principalmente cuando somos jóvenes, es a esperar en Dios. Nos cuesta esperar en Dios. En la palabra de Dios hay muchos pasajes que nos enseñan la necesidad de esperar en Él. El salmista dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Y vamos a la tercera parte de esta meditación que quiero mostrarles, y es, disculpen un cachito ahí, el propósito de Dios incluye también la preservación y la salvación del ser humano. Nosotros dijimos al comienzo que debemos descubrir el propósito de Dios en nuestras vidas, porque esto está incluido dentro del gran plan de Dios. Lo que tenemos que saber es que siempre ese propósito de Dios incluye la salvación y la preservación
del ser humano. Dice la palabra que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios ama su creación y dentro de su creación estamos nosotros los seres humanos. Él desea conservar y preservar como padre sustentador una familia, la cual sea la más grande, que incluya multitudes, que incluya naciones. Y Él quiere usar personas, jóvenes como José, como ustedes, para lograr este propósito. Al llegar al último punto, vemos cómo este joven puede constituirse, José, en instrumento de preservación y de salvación de toda una nación. La Escritura dice que pasados los 2 años, el faraón tuvo un sueño manifestado de 2 maneras diferentes, pero no había quien lo pudiese interpretar, y entonces el jefe de los coperos se acordó de José y vemos todo lo que tuvo que esperar 2 años. Pero llegó el momento establecido por Dios para el cual José ya estaba preparado, y era que iba a influir en todo Egipto. Y dice la palabra que Faraón manda llamarlo, interpreta su sueño y da la solución, y lo impresiona y lo coloca sobre su reino y le encarga que mediante su palabra él gobierne todo su pueblo. José a esta altura de su vida tenía ya 30 años. Dice así el versículo 46. Atrás había quedado los sufrimientos, el despojo, las pruebas. Llegó el tiempo en que mi propósito se hará visible en tu vida, le dice el Señor a José. Imaginamos que le estaría diciendo esto: llegó el tiempo en que mi propósito será visible en tu vida y pondrá en práctica lo que aprendiste estos 13 años en mi escuela. Y Dios quiere manifestarse en esta sociedad, en este mundo, a través de jóvenes sabios que conocen su propósito, que han aprendido a esperar su tiempo. Cumplidos los 7 años de abundancia, comenzaron los 7 años de hambre, pero dice la palabra que en Egipto no faltó el pan. Incluso había para dar a otras naciones. Y cuando hay sabiduría de Dios en nuestras vidas, nosotros somos llamados a mayores responsabilidades. Dios es el que prepara las circunstancias de nuestra vida para que podamos ver su mano. Muchas veces Dios nos muestra mediante circunstancias adversas el pecado que hay en nosotros. Pero desde el versículo 29 al 38, los hermanos de José le cuentan a su padre cómo le había ido en el viaje, y cuando llega ya a Egipto, dice la palabra que José se encuentra con sus hermanos y ahí se da a conocer, y él les dice: no teman el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me ha enviado Dios aquí. Así dice la palabra. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo, capítulo 45, verso 4. Y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José llega a descubrir, luego de todo lo que había pasado, el propósito para el cual Dios lo había llevado ahí. ¿Saben para qué lo llevó Dios a José a ese lugar?
para preservación y salvación de muchas vidas, para proveer alimento a mucha gente. Y queridos jóvenes, cada uno de ustedes tiene que descubrir el propósito de Dios, porque hay un propósito de Dios para cada uno y dentro de ese propósito está dentro de su gran plan. Y ese gran plan que Dios tiene utilizando a cada uno de ustedes es para salvar y para preservar las vidas de las personas. Esto incluye algo integral, incluye la parte de alimentar, de sostener, de hacer misericordia y también de predicar el evangelio de la paz a cada uno. El evangelio, la predicación del evangelio es para preservar y para salvar a todo este mundo. Y queridos hermanos, queridos jóvenes, ustedes, cada uno de ustedes tiene un propósito, así como lo tuvo José. José llegó al final y él se dio cuenta para qué había sufrido todo lo que había sufrido. Fue para preservación de muchas vidas. Y tu vida y mi vida y la vida de los hijos de Dios son para preservación y para salvación de esta humanidad. Que Dios les bendiga. Vamos a orar a Dios. Señor, gracias te damos por esta palabra. Señor, te ruego que bendiga a cada joven, que cada joven pueda descubrir el propósito en su vida, que pueda, Señor, ser Aleluya. usado Sí, de tal Señor. forma como fue usado José en medio de esta nación extranjera, que cada joven, Señor, que está con nosotros en este momento pueda ser utilizado y pueda entender y pueda llegar al final de sus días, al final, a ver el propósito para el cual Dios le ha salvado, Dios le ha levantado y Dios le ha bendecido. Padre, gracias por esta oportunidad. Señor, te rogamos que nos ayudes. Bendice también a los pastores, te pido por Luis, por Miguel, que estés bendiciendo la obra que ellos están llevando adelante. Señor, que tú les sostengas, que ellos puedan ver también el propósito que hay en todo lo que están haciendo y que ese propósito sea para salvación de aquellos que escuchan tu mensaje. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos la gloria solo a ti. Amén y amén.